Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Imagina por un momento que te despiertas una mañana de octubre, enciendes la radio y escuchas que el mundo entero está a punto de desaparecer. No es el guión de una película de ciencia ficción de Hollywood ni una novela distópica. Es exactamente lo que sintió la humanidad durante 13 días en el año 1962. Hoy vamos a sumergirnos en el momento más aterrador de la historia moderna, la crisis de los misiles en Cuba. Un episodio donde la línea entre la supervivencia y la aniquilación total dependió de un par de decisiones, de un juego de póker a nivel global donde las fichas eran ciudades enteras. Es fascinante y a la vez escalofriante pensar en ello. Si lo analizamos desde una perspectiva histórica, nunca antes ni después la humanidad ha estado tan cerca de presionar el botón del fin del mundo. Fue un momento en el que dos superpotencias se miraron fijamente a los ojos, con el dedo en el gatillo, esperando ver quién parpadeaba primero. Y lo más impactante de todo esto no son solo los misiles o las estrategias militares, sino el inmenso peso psicológico que recayó sobre unos pocos seres humanos que en el fondo estaban aterrorizados. Exacto, el factor humano es lo que hace que esta historia sea tan absorbente. Pero para entender cómo llegamos a estar a 1 milímetro del apocalipsis nuclear, tenemos que retroceder un poco, porque nadie se despierta un día y decide instalar misiles nucleares en una isla caribeña por puro capricho. ¿Cuál fue el verdadero detonante? A menudo se piensa que todo empezó en Cuba, pero el tablero de ajedrez era mucho más amplio, ¿verdad? Totalmente. Para entender el tablero, hay que mirar hacia Europa y Asia. Estamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética están en una carrera armamentística desenfrenada. Washington había tomado una decisión estratégica muy agresiva: instalar misiles balísticos Júpiter en Italia y, lo que es más importante, en Turquía. Turquía comparte frontera con la Unión Soviética. Básicamente, los estadounidenses habían puesto armas nucleares en el patio trasero de Moscú. Imagina la paranoia en el Kremlin. El líder soviético, Nikita Khrushchev, sentía que estaba rodeado, acorralado. Es una analogía perfecta. Es como si tienes a un vecino con el que te llevas a matar y de repente descubres que ha instalado un cañón apuntando directamente a la ventana de tu dormitorio. Obviamente, no vas a dormir tranquilo, así que Khrushchev necesitaba una jugada para equilibrar la balanza. Y ahí es donde entra una isla a 90 millas de Florida. Exactamente. Y esa isla acababa de pasar por su propia revolución. Fidel Castro había tomado el poder y, tras el desastroso intento de invasión patrocinado por Estados Unidos en Bahía de Cochinos, Castro estaba convencido de que los estadounidenses volverían a intentar derrocarlo, esta vez con toda la fuerza militar. Así que Cuba buscó un protector y la Unión Soviética vio la oportunidad perfecta. Khrushchev pensó: si ellos nos ponen misiles en Turquía, nosotros se los pondremos en Cuba, que sientan lo que es tener la amenaza en su propia puerta. Fue una operación secreta monumental conocida como la Operación Anadir. Y lo increíble es que casi lo logran en secreto. Transportaron miles de soldados, equipos y los propios misiles balísticos de alcance medio a través del océano, camuflados en barcos mercantes. Pero claro, en la Guerra Fría nadie dejaba de mirar. Y el 14 de octubre de 1962, un avión espía estadounidense U-2, que volaba a gran altitud, tomó unas fotografías que cambiarían la historia. Imagino la escena en Washington cuando revelaron esos carretes. Debe haber sido un silencio absoluto en la sala. Los analistas de inteligencia de la CIA miraron esas fotos y vieron patrones muy específicos en la Tierra: tiendas de campaña, camiones y unas estructuras alargadas que reconocieron inmediatamente. Eran emplazamientos de misiles SS-4 soviéticos, capaces de llevar cabezas nucleares y alcanzar Washington, Nueva York o casi cualquier ciudad importante de la costa este de Estados Unidos en cuestión de minutos. No había tiempo para reaccionar, no había tiempo para evacuar. Si esos misiles se volvían operativos, el equilibrio de poder mundial se rompía por completo. Y es aquí donde empieza el reloj de la cuenta regresiva, los famosos 13 días. El presidente estadounidense en ese momento era John F. Kennedy,
Un presidente joven que ya había sufrido el revés de Bahía de Cochinos y que, a los ojos de algunos líderes soviéticos, e incluso de algunos de sus propios generales, podía parecer débil o inexperto. La presión que cayó sobre sus hombros es inimaginable. Reunió a un comité de crisis, el famoso EXCOM, y por lo que se sabe, las opciones que le daban sobre la mesa no eran precisamente pacíficas. Para nada. El ala militar, los halcones del Pentágono, exigían una acción contundente e inmediata. Querían bombardear los emplazamientos de misiles en Cuba antes de que estuvieran operativos y seguir con una invasión a gran escala de la isla. El general Curtis LeMay, por ejemplo, presionaba duramente a Kennedy diciendo que cualquier otra cosa sería una cobardía. Pero Kennedy y su hermano Robert, que era el fiscal general, se dieron cuenta de algo fundamental. Si bombardeaban Cuba, matarían a soldados soviéticos. Y si mataban a soldados soviéticos, Khrushchev tendría que responder, probablemente atacando Berlín Occidental. Y de ahí a la Tercera Guerra Mundial había solo un paso. Es fascinante ver cómo la historia a veces depende de la capacidad de un líder para no dejarse arrastrar por la testosterona de sus generales. Kennedy optó por una tercera vía, algo que no era ni la inacción ni el ataque directo. Decidió imponer un bloqueo naval a la isla, aunque técnicamente en el derecho internacional, un bloqueo es una declaración de guerra. Así que utilizaron un término mucho más aséptico y brillante desde el punto de vista legal y de relaciones públicas. La cuarentena, exacto. Llamarlo cuarentena sonaba a medida de contención, a precaución sanitaria casi, aunque en la práctica significaba rodear a Cuba con decenas de buques de guerra estadounidenses con órdenes de interceptar cualquier barco soviético que llevara armamento. Kennedy dio un discurso televisado a la nación el 22 de octubre, revelando al mundo entero lo que estaba pasando. Imagina a las familias sentadas frente a sus televisores en blanco y negro, escuchando a su presidente decir que había misiles nucleares apuntándoles y que cualquier ataque desde Cuba sería considerado un ataque de la Unión Soviética. El pánico social debió ser absoluto. Sabemos que la gente empezó a vaciar los supermercados, comprando comida enlatada, agua, construyendo refugios nucleares en sus sótanos. El reloj del apocalipsis estaba marcando 1 minuto para la medianoche, y mientras el mundo contenía la respiración, los barcos soviéticos seguían navegando hacia la línea de la cuarentena. Fue el momento del famoso "nos miramos a los ojos". ¿Qué pasaría cuando los barcos de ambas potencias se encontraran en medio del océano? Ese era el punto de máxima fricción. Si un barco soviético intentaba cruzar la línea y un buque estadounidense disparaba para detenerlo, la guerra comenzaba en ese mismo instante. Afortunadamente, los barcos soviéticos que llevaban más armamento recibieron la orden de Moscú de detenerse o dar la vuelta justo antes de llegar a la línea del bloqueo. Fue un alivio momentáneo, pero la crisis estaba lejos de terminar. Los misiles que ya estaban en Cuba seguían allí y el trabajo para hacerlos operativos continuaba a un ritmo frenético. Y la tensión no solo estaba en la superficie del océano o en los despachos presidenciales. Bajo el agua se estaba desarrollando uno de los episodios más aterradores y menos conocidos por el gran público. Un evento que literalmente pudo haber acabado con la civilización tal y como la conocemos. Me refiero a lo que ocurrió con el submarino soviético B-59. Creo que es vital detenernos aquí porque demuestra lo frágil que es el control humano sobre estas armas. Es sin duda el clímax de la crisis y ocurrió el 27 de octubre, el día que pasó a la historia como el Sábado Negro. El submarino B-59 estaba navegando en las profundidades del Caribe, tratando de evadir el bloqueo estadounidense. Lo que la Marina de Estados Unidos no sabía era que ese submarino estaba armado con un torpedo nuclear táctico y que su capitán tenía autorización para usarlo si el submarino era atacado. Los destructores estadounidenses empezaron a lanzar cargas de profundidad de práctica, unas pequeñas explosiones para obligar al submarino a salir a la superficie para identificarse.
Pero claro, los marineros soviéticos a cientos de metros de profundidad, incomunicados con Moscú desde hacía días, soportando temperaturas de 50 grados dentro de un tubo de acero sin aire acondicionado, no sabían que eran cargas de práctica. Sentían las explosiones sacudiendo el casco. Exacto. El capitán del submarino, Valentin Savitsky, llegó a la conclusión lógica, dadas las circunstancias, de que la guerra ya había comenzado en la superficie. Estaba exhausto, bajo una presión inhumana, y dio la orden que podría haber desencadenado el holocausto: armar el torpedo nuclear y prepararse para dispararlo contra el portaaviones estadounidense más cercano. Si ese torpedo hubiera impactado, la respuesta de Estados Unidos habría sido un ataque nuclear masivo contra la Unión Soviética. Es escalofriante, ¿viste? Estábamos a un solo grito, a una sola orden de que todo terminara. ¿Cómo es posible que sigamos aquí? ¿Qué detuvo ese lanzamiento? Porque entiendo que en los submarinos soviéticos la decisión no dependía de un solo hombre. Y esa fue nuestra salvación. Para lanzar el arma nuclear, se requería el acuerdo unánime de los 3 oficiales de mayor rango a bordo. El capitán Savitsky y el oficial político estaban de acuerdo en lanzar, pero el tercer oficial, Vasily Arkhipov, que casualmente era el comandante de la flotilla y tenía el mismo rango que el capitán, se negó rotundamente. Mantuvo la calma en medio del caos, las explosiones y el calor sofocante. Arkhipov argumentó que no tenían confirmación de que la guerra hubiera empezado y convenció al capitán de salir a la superficie para esperar órdenes. Un solo hombre, con su negativa, salvó literalmente al mundo. Vasily Arkhipov, un nombre que debería enseñarse en todas las escuelas del mundo y que, sin embargo, casi nadie conoce. Es una lección de humildad brutal. Todo el poderío tecnológico, toda la estrategia geopolítica, toda la inteligencia de las potencias más grandes de la historia humana, reducidas a la sensatez de un solo hombre sudoroso en el fondo del mar. Es profundamente filosófico. Nos hace preguntarnos si realmente tenemos el control de las herramientas que hemos creado o si dependemos del puro azar. Es la gran paradoja de la disuasión nuclear. Se basa en la idea de que nadie atacará porque la destrucción mutua está asegurada, lo que se conoce como MAD por sus siglas en inglés, Mutually Assured Destruction. Pero este sistema asume que todos los actores siempre actuarán de forma racional y con información perfecta. Y la crisis de los misiles, especialmente el incidente del submarino, demostró que en la niebla de la guerra la racionalidad se pierde y los errores de cálculo son inevitables. Mientras todo esto sucedía bajo el agua, y mientras un avión espía estadounidense era derribado sobre Cuba ese mismo día, matando a su piloto, en Washington y Moscú los canales diplomáticos echaban humo. Sabían que estaban perdiendo el control de la situación. La maquinaria militar estaba tomando vida propia. ¿Cómo lograron desatar este nudo gordiano antes de que fuera demasiado tarde? A través de la diplomacia secreta y las concesiones mutuas. Públicamente, la postura de Estados Unidos era inflexible. Los misiles debían salir de Cuba. Pero detrás de escena, Robert Kennedy se reunió en secreto con el embajador soviético en Washington, Anatoly Dobrinin. Llegaron a un acuerdo que salvaba la cara de ambas partes. La Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba bajo supervisión de la ONU. A cambio, Estados Unidos se comprometía públicamente a no invadir Cuba jamás. Pero faltaba la pieza clave, ¿no? La ficha que originó todo el problema en primer lugar. Así es, la pieza secreta del acuerdo. Estados Unidos acordó retirar sus misiles Júpiter de Turquía. Sin embargo, esta parte del trato se mantuvo en el más estricto secreto durante décadas. Kennedy dejó claro que si este acuerdo sobre Turquía se filtraba a la prensa, el trato se cancelaba. Khrushchev aceptó. Anunció por Radio Moscú que retiraría las armas de Cuba por el bien de la paz mundial. En Estados Unidos se vio como una gran victoria de Kennedy, que había hecho retroceder a los soviéticos. Khrushchev pareció el perdedor ante el mundo y ante sus propios colegas en el Kremlin, lo que eventualmente le costaría su puesto. Pero en realidad ambos líderes habían cedido para salvar a la humanidad. Es una conclusión agridulce.
Por un lado, triunfó la diplomacia. Por otro, dejó claro que el sistema internacional estaba al borde de un abismo permanente. De hecho, a raíz de este terror compartido, se creó el famoso teléfono rojo, una línea de comunicación directa encriptada entre Washington y Moscú para asegurar que los líderes pudieran hablar al instante y evitar malentendidos en el futuro, porque ambos se dieron cuenta de que casi destruyen el planeta simplemente por falta de comunicación clara. Exactamente. La crisis dejó una huella imborrable en la psicología de la Guerra Fría, inició una era de cierta distensión y llevó a los primeros tratados de limitación de pruebas nucleares. Los líderes se asomaron al abismo, vieron la oscuridad absoluta de la aniquilación nuclear y decidieron dar un paso atrás. Pero las armas siguieron ahí y siguen ahí hoy en día. Y eso es lo que nos deja pensando. Hemos repasado esta historia como un thriller del pasado, pero los ingredientes de esta crisis, la desconfianza, las armas de destrucción masiva, los errores de cálculo y el orgullo nacional, no han desaparecido. Hoy, con nuevas potencias nucleares, con tecnologías hipersónicas y sistemas de inteligencia artificial integrándose en los comandos militares, la velocidad de decisión es aún menor que en 1962. ¿Hemos aprendido realmente la lección de aquellos 13 días? ¿O simplemente tuvimos suerte de que hubiera un Vasily Arhipov en el momento adecuado? Esa es la pregunta que debería quitarnos el sueño. La historia de la crisis de los misiles no es solo un relato de cómo evitamos el fin del mundo una vez, es una advertencia continua. Nos enseña que el poder destructivo que hemos acumulado requiere un nivel de sabiduría y empatía que como especie a menudo nos cuesta mantener. La línea que separa la paz de la catástrofe sigue siendo igual de delgada. Una reflexión profunda y necesaria para cerrar este viaje al momento más oscuro de nuestro pasado reciente. Ojalá la sensatez y la diplomacia sigan ganando la partida frente a la confrontación. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado así. Me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias, contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.